Estimados estudiantes, hablaremos ahora sobre la ley de Faraday. En el año de 1831, y de forma independiente, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos realizaron una serie de experimentos, los cuales mostraron que podía inducirse una FEN en un circuito mediante un flujo magnético variable en el tiempo. Uno de los posibles ejemplos para inducir esta FEN es mediante el movimiento de una espira cerrada de alambre dentro de una región en la que existe un campo magnético. Los resultados de esos experimentos llevaron a la formulación de una ley básica y muy importante del electromagnetismo, que es conocida como la ley de inducción de Faraday. Esta ley establece que la magnitud de la FEN inducida en un circuito es igual a la rapidez de cambio en el tiempo del flujo magnético a través de dicho circuito. Para comprender la importancia de esta ley, tenemos aquí una serie de aplicaciones, entre ellas generadores eléctricos, transformadores, en la parte de almacenamiento de datos y lectura de los mismos. Antiguamente se usaban cintas magnéticas. Ahora se utilizan otros medios, como por ejemplo los discos duros de las computadoras. Uso de tarjetas magnéticas de crédito o débito. En el uso de antenas, ya sea para transmitir o recibir señales, detectores de metales, cargadores inalámbricos, estufas de inducción magnética, entre otros. Aquí tenemos la ecuación que es la ley de Faraday. Dice que la FEN inducida es igual a negativo derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Ese negativo significa que la FEN inducida va a tratar de evitar que el flujo magnético cambie con el tiempo. El flujo magnético puede cambiar por diversas razones. Por ejemplo, la inducción B puede variar con el tiempo. El circuito puede moverse por traslación o rotación, encerrando así diferentes valores de B. O puede ser una combinación de ambos efectos, es decir, que B cambiaría en el tiempo y el circuito puede moverse. Una experimentación muy extensa ha demostrado que la ecuación anterior es válida cualquiera que sea la causa del cambio en el flujo con el tiempo. Se puede observar también que no es necesario que B sea distinto de cero en todas las partes de la superficie, pudiendo anularse en algunas porciones de dicha superficie. Inclusive la ley de Faraday es válida en presencia de materia. Vamos a hablar un poco de la ley de Lenz, la cual establece que la FEN inducida, y por lo tanto la corriente inducida, tiene un sentido tal que tiende a oponerse al cambio en el flujo que la provoca. Para entender la ley de Lenz, vamos a ver una serie de experimentos teóricos y posteriormente vamos a ver experimentos reales en video. Tenemos ahí una espira. Tenemos un imán con forma de barra. Ese imán se deja caer. Note la dirección de las líneas de campo B. Apuntan hacia abajo. Como el imán de barra va acercándose hacia el circuito cerrado, ese campo B se está volviendo más intenso. Si este campo B se vuelve más intenso, eso significa, según la ley de Lenz, que la corriente inducida va a tratar de evitar ese cambio. Es decir, el flujo magnético
es la integral de superficie del campo B. Si mi campo B está aumentando y la superficie se mantiene constante, entonces el flujo va a aumentar junto con el campo B. El flujo aumenta y el campo B aumenta. La corriente inducida va a tratar de evitar eso, produciendo un campo B inducido que iría en sentido opuesto, iría hacia arriba. Ese campo inducido, pues si aplicamos regla de la mano derecha, sería producido por una corriente inducida que se enrolla, así como mostramos aquí. Entonces ahí tenemos la figura, la dirección de la corriente inducida, el campo B inducido, que se opone al campo del imán. Dicho campo del imán aumenta por el hecho de que cada vez se acerca más el imán de barra. Bueno, pasemos a un segundo experimento a ver si se ha comprendido esto. Ahí tenemos el segundo experimento. El imán de barra ya pasó la espira y ahora se está alejando. Como se está alejando, cuando usted observa las líneas del campo que produce el imán de barra, pues el B se está debilitando. Vamos a dibujar el B del imán de barra así pintado en rojo. Este B se está debilitando. Como el campo B cambia con el tiempo, el flujo también va a cambiar con el tiempo. La corriente inducida va a tratar de evitar ese cambio, entonces va a producir un campo B inducido que va a apoyar al campo del imán. ¿Por qué lo apoya? Bueno, como mencionamos antes, trata de evitar que el flujo cambie. Entonces, el campo inducido iría hacia abajo. Usamos regla de la mano derecha y eso significa que la corriente inducida se enrollaría así, en este sentido. Si lo estuviéramos viendo desde arriba, ese sentido es como el sentido de las agujas del reloj. Cuando la corriente va en esa dirección, se dice que va en sentido horario. Bien, aquí tenemos una figura más bonita de la situación. El campo del imán de barra está disminuyendo. Como el flujo cambia con el tiempo, se produce una FEN inducida. El campo B inducido, que está pintado en color verde, trata de evitar que el campo del imán disminuya. Es decir, que lo va apoyando. Y si aplica regla de la mano derecha, obtiene la dirección de la corriente. Veamos otro experimento a ver si ya se comprendió. El imán de barra va subiendo. Observe la dirección del vector velocidad. El imán de barra va subiendo y se va alejando de la espira. Las líneas del campo B, debido al imán, las vamos a representar hacia arriba, ya que cerca del centro esa es su dirección principal. Entonces el campo B va hacia arriba, pero está disminuyendo porque el imán de barra se aleja. Así que la corriente inducida va a producir un campo que va a tratar de evitar que ese campo disminuya y por lo tanto que el flujo cambie. Entonces B inducido, que lo pinto en color verde, iría así.
Si aplicamos regla de la mano derecha, la dirección de la corriente inducida sería esta, sería un sentido antihorario. Bien, aquí lo tenemos más bonito la situación. Pasemos al último experimento de estos. Perdón. Ahí está. Bien, en este último experimento, el imán de barra está subiendo según la dirección del vector velocidad. El campo B que produce se está volviendo más intenso en la espira. ¿Por qué? Pues porque el imán de barra se está acercando. Entonces, entre más cerca, más intenso el campo. Como el campo B aumenta, como se muestra en la figura de la derecha, eso significa que el B inducido va a oponérsele, tratando de evitar el cambio en el flujo. Y si usted usa regla de la mano derecha, encuentra la dirección de la corriente inducida, que es aquí así. Muy bien, pasaremos a ver un par de experimentos reales para terminar de aterrizar estos conceptos. Para la primera parte del experimento se utilizarán dos reglas de aluminio unidas en un extremo y un imán de neodimio. Note que la regla de aluminio no es magnética. El imán de neodimio está unido con un material más grande. Ese material más grande evita que las líneas de campo magnético lo atraviesen. Y por lo tanto, solo vamos a tener líneas de campo en el imán de neodimio, que es el material pequeño. Mientras que en el material grande no tenemos las líneas del campo B. Veamos qué ocurre cuando el lado no magnético del imán se deja caer sobre la regla. Relativamente cayó muy rápido. Las fuerzas que actuaron fueron la fuerza normal, la fricción y el peso del imán. Ahora se dejará caer por el lado magnético. Note cómo se frena el imán. En la figura se puede observar el movimiento del imán sobre la regla de aluminio. A pesar de que las líneas de campo pueden afectar la mayor parte de la regla, nos concentraremos en la región que se muestra en la figura. Esta región de aquí. Las líneas de campo B, que son cerradas, pues solo nos interesará el efecto que producen en esa región. Como el imán se está acercando a dicha región, la magnitud del campo B debería volverse mayor. Ese aumento en el campo B producirá un aumento en el flujo. Y esto a su vez una FEIN inducida. Como el aluminio es un conductor, la FEIN inducida resultará finalmente en una corriente inducida. Es decir, que tendremos una especie de electroimán, por lo menos por un instante, en esa región de la regla. Este electroimán interactúa con el imán que hemos pintado de color azul y aparece una fuerza adicional, una fuerza magnética que se encarga de frenar al imán. Por eso se observó dicho fenómeno en el video. Para entender de otro punto de vista,
Imagínense que ese imán está cayendo. Al ir cayendo pierde energía potencial y gana energía cinética. Debido a la interacción con la regla y a la inducción electromagnética, parte de la energía del movimiento del imán se convierte en energía eléctrica inducida en la regla. Por eso se nota una diferencia entre el movimiento del lado magnetizado del imán con el lado el cual no es magnético. Para el siguiente experimento se observa ahí los materiales. Estoy usando un viejo osciloscopio que tengo, el mismo imán de neodimio. Note que en la parte inferior está unido a un material que se encarga de repeler las líneas de campo. Y hay una bobina. Lo que se va a hacer en este caso es similar a los 4 experimentos teóricos que se presentaron. El imán se va a dejar caer y se va a acercar a la bobina. Posteriormente va a pasar a través de ella y finalmente se va a alejar. Y lo que vamos a observar es cómo es la señal inducida por este caso. Cuando el imán en movimiento se acerca hacia la bobina, el campo B aumenta y también el flujo magnético. Por otro lado, cuando el imán se aleja de la bobina, el flujo magnético disminuye. Ambos casos producen una FEN inducida. Aquí tenemos el resultado después de realizar el experimento. La primera parte es cuando el imán se acerca hacia la bobina y la segunda cuando se aleja. El hecho de que la FEN inducida se vea positivo en una parte y negativo en otra depende de cómo se conectaron las terminales de la bobina. Es decir, que si las terminales se hubieran conectado al contrario, entonces en la primera parte hubiéramos visto una FEN inducida positiva y en la segunda parte una FEN inducida negativa, similar a la figura que acabo de dibujar. Para relacionar la FEN inducida con el campo eléctrico, recordemos la relación que se estudió en un capítulo previo, en la cual se define la FEN inducida en términos del campo por medio de esta integral de línea. Si relacionamos esa ecuación con la ley de Faraday, el resultado es este. La FEN inducida para una trayectoria cerrada es igual a la integral de trayectoria cerrada del campo eléctrico inducido, y eso es igual a negativo derivada del flujo magnético total con respecto al tiempo. En la figura se ven las líneas de campo B que fluyen a través de la superficie. A la trayectoria que limita la superficie se le ha llamado C y el diferencial de línea es DDS. Podemos ver que se ha utilizado el teorema de Stokes para pasar de la integral de línea en una trayectoria cerrada a esta forma. En este caso, el diferencial de área que se utiliza para el rotor del campo E es el mismo diferencial de área para el campo B. Para realizar el siguiente paso, se va a considerar que el medio es estacionario. Eso significa
que el medio no se mueve y por lo tanto la derivada con respecto al tiempo solo afectaría al campo B, la inducción. Para que exista fe inducida en este caso, la inducción debe cambiar con el tiempo. Así la ecuación se puede expresar de la siguiente forma. Se ha juntado en el mismo lado el rotor del campo E con negativo derivada parcial de la inducción con respecto al tiempo. ¿Por qué ha pasado a derivada parcial? Pues porque el campo B puede ser función de la posición y del tiempo. Cuando se pone del mismo lado, esto cambiaría de signo y el diferencial de superficie se toma como factor común. Como esto es igual a 0 y debe ser válido para cualquier tamaño de superficie independientemente de que sea grande o pequeño, se llega a la conclusión que lo que tiene que ser 0 es lo que se encuentra aquí adentro. Es decir, que el rotor del campo eléctrico es igual a negativo derivada parcial de la inducción con respecto al tiempo. Ahora, sustituyendo la inducción en términos del potencial vector, esto se reescribe así. Si se juega con la linealidad de estas operaciones, la ecuación se expresa en esta forma. Así se ha encontrado que el rotor del campo E es igual a negativo rotor de la derivada parcial del potencial vector con respecto al tiempo. Finalmente, el campo eléctrico se puede expresar en términos del potencial vector, y del curso anterior se sabía que en electrostática el campo electrostático es negativo gradiente del potencial. Así, la nueva definición del campo nos da dos términos. Uno que es el término conservativo, que es negativo gradiente del potencial, y otro que es el término no conservativo, que es la parcial del potencial vector con respecto al tiempo. En el caso electrostático, esto es 0. En el caso en que la situación puede cambiar con el tiempo, pues tenemos al potencial vector y al potencial escalar. Ya que la definición para el potencial vector no es única, eso significa también que el potencial escalar podría cambiar. Para entender qué pasa con las componentes tangenciales del campo, se utiliza esta ecuación que tenemos aquí. Se acaba de observar que el rotor del campo eléctrico es esto. Así que se hace la respectiva sustitución aquí. Como el campo B debe ser finito, así como su derivada con respecto al tiempo, en el caso en que H, que es el espesor de la capa de transición, tiende a 0, tenemos H por un número finito y eso es 0. Es decir que las componentes tangenciales del campo deben ser continuas, tal como ocurría en electrostática. Vamos a resolver una serie de problemas sobre la ley de Faraday. Veamos el primero. En una cierta región, la inducción como función del tiempo está dada por medio de esa ecuación.
siendo v sub 0 y tau constantes. Encontrar el potencial vector. Ahora suponer que el potencial escalar es 0 y encontrar el campo eléctrico a partir del potencial vector. Solución. Sabemos la relación entre el campo B y el rotor, que es esta expresión de aquí. Como el campo B va en la dirección de Z, solo nos interesamos por la componente en Z del rotor, cuyo resultado es este. Una inducción en la dirección de Z puede ser producida por una corriente en la dirección de phi. Así que se asumirá que el potencial vector va en la dirección de phi. Si ese potencial vector va en la dirección de phi, eso significa que esta derivada de aquí es 0, ya que no hay componente en la dirección de ρ. La ecuación se simplifica a la forma que tenemos acá. Si omitimos las direcciones, z unitario de los dos lados, y el ρ que está dividiendo se envía al otro lado a multiplicar, la ecuación se reescribe en esta forma. Ahora integrando con respecto a ρ, tendríamos en el lado de la izquierda ρ por a phi. Y en el lado de la derecha, cuando integra ρ de dρ, pues la integral le da 1/2 de ρ cuadrado. Lo demás se considera constante con respecto a ρ. Finalmente, el ρ que se encuentra a la izquierda pasa a dividir. Así tenemos que esto se va y queda un ρ a la 1 nada más, como se puede observar acá abajo. Si expresamos el potencial vector en esta forma, tenemos 1/2 v sub 0 t sobre tau por ρ. Ahora, para calcular el campo eléctrico hay que recordar que el potencial escalar es 0. Así esto se vuelve 0. Solo derivamos el potencial vector con respecto al tiempo. Hay una t aquí. Con respecto al tiempo, lo demás es constante. Y esta es la respuesta para el campo E. Veamos el segundo problema. Dice, un disco conductor muy delgado de radio A y conductividad sigma descansa sobre el plano XY con su centro en el origen. Una inducción espacialmente uniforme se encuentra presente y está dada por la expresión que tenemos ahí. Encontrar la densidad de corriente inducida JF producida por el disco. Bien, ¿cómo encontramos esa densidad de corriente en el disco? Bien, la expresión para el campo B depende del tiempo. Así que el flujo en el disco va a cambiar con el tiempo. Ahí tenemos un gráfico que me representa cómo cambia el campo B. Y ya que la superficie no se mueve, eso significaría que el área transversal será constante. El flujo magnético cambiará entonces en la misma forma que cambia el campo B. Si observa el gráfico detenidamente,
notará que el campo B disminuye. Aquí se ha asumido que alfa es igual a 0 solo para hacer el gráfico. Como ese campo B está disminuyendo, entonces usando ley de Lenz, sé que el B inducido debe tratar de evitar esto. Es decir, que va a ir en la misma dirección apoyando al campo B. Así tenemos un campo inducido como la línea pintada en color verde. Si usa regla de la mano derecha, encuentra la dirección de la corriente que produce ese campo. Ahí aparece pintada en color verde. La misma dirección de la corriente será la dirección del campo eléctrico, ya que ese campo eléctrico es el responsable de que las cargas se muevan en el disco conductor. Tenemos ahí la ley de Faraday en su forma diferencial, que es esta de aquí, o en forma integral. Como el campo, al igual que la corriente, iba en la dirección de phi, eso significa que después de hacer la integral de trayectoria cerrada tenemos este resultado. Después de realizar este producto interno, que sabemos que tanto el campo B como el diferencial de área van en Z, también de la expresión del campo B que se encuentra acá arriba, vemos que este no depende de la posición, es decir, que saldría como una constante. Entonces la ecuación se puede reescribir en esta forma. La integral del diferencial de área, es para ese disco pi por el radio al cuadrado. Así tenemos una expresión para el campo eléctrico de esta forma. Se ha decidido expresarlo en términos de la magnitud, ya que sabemos que el campo E va en la dirección de phi. Después de derivar y de simplificar, se llega a esta forma. J, que es la densidad de corriente, es sigma la conductividad por el campo eléctrico. Así, esta es la densidad de corriente. Veamos el tercer problema. Es sobre un generador de conductor corredizo. El generador está formado por un conductor doblado en forma de C. Aquí ese conductor está pintado en color negro. Y hay una barra conductora que viaja hacia la derecha con rapidez constante B. La barra conductora se ha pintado de color azul. La resistencia total de este circuito es R. Vamos a suponer que la inducción magnética es uniforme, con una magnitud igual a V sub 0, y que se encuentra entrando a la página. Ya que el campo B se encuentra entrando a la página, se ha representado por medio de unas crucitas. Estas crucitas lo que significan es lo siguiente. Usted, para representar cantidades vectoriales, muchas veces utiliza flechas. Si usted lo que ve son crucitas, entonces está viendo la cola de la flecha, esta parte de acá. Y si el campo va saliendo, entonces lo que ve es la punta de la flecha cuando va saliendo, que esos serían puntitos. Bien, en este caso, como el campo está entrando,
Vemos la cola de la flecha, vemos crucitas. Lo que se pide determinar es la corriente inducida en el generador, la tasa a la que se disipa energía en el circuito y la tasa a la que se debe efectuar trabajo para desplazar la varilla a través del campo magnético. Para que tenga una idea de esto, cuando la varilla se mueve, esta varilla tiene energía cinética. Parte de esa energía cinética se va a perder y se va a convertir en otra forma de energía, que es energía eléctrica. Así que las dos preguntas que hacen sobre la tasa de energía en el circuito y la tasa en que se efectúa trabajo, pues deberían de estar relacionadas. Veamos cómo resolver este problema. Partimos de la definición de la FEN inducida. Tenemos que el flujo es la integral del campo B sobre la superficie. Como en este caso el campo B es uniforme y el ángulo entre el campo B y el diferencial de área es 0 grados, entonces el resultado me queda magnitud del campo por el diferencial de área. Sacamos la magnitud del campo, que es B sub 0, y la integral del diferencial de área pues sería L por Y, donde L es lo que mide este lado de aquí, que es el lado vertical, y Y es el lado horizontal. Note que al moverse la varilla, pues la distancia Y debería cambiar con el tiempo. Estas líneas que se han colocado a la izquierda de la varilla representan el movimiento de dicha varilla. La FEN inducida sería la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo y con signo negativo. Después de derivar la expresión anterior, tenemos que la derivada de Y con respecto al tiempo, pues me va a dar la velocidad con que se mueve la varilla. Normalmente en este tipo de problemas lo que nos interesa es la magnitud de la FEN inducida, la magnitud de la corriente y saber en qué dirección viaja esa corriente. Es lo que vamos a hacer en este momento. Utilizamos ahora la magnitud. Aquí la tenemos. La corriente inducida sería igual a la FEN inducida sobre la resistencia, que es simplemente la ley de Ohm. Aquí tenemos el resultado de eso. B sub 0, que es el campo, la longitud de la barra, la velocidad con que se desplaza entre la resistencia. Para saber la dirección en que circula la corriente, pues vamos a usar la ley de Lenz. Note que al moverse la varilla hacia la derecha, el área eficaz de ese generador aumenta. Como el área aumenta y el campo B es uniforme, eso significa que el flujo debería aumentar. Según la ley de Lenz, que dice que la dirección de la corriente inducida se opone a ese cambio en el flujo, pues esperamos que se produzca un campo inducido, como se muestra ahí en esa línea verde, un campo saliendo, oponiéndose al campo que entra inicialmente. Y si utiliza la regla de la mano derecha, encontrará que la corriente se enrolla en sentido antihorario, es decir,
en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora calcularemos la tasa a la que se disipa energía en el circuito. Esto es la potencia eléctrica. Así que recurrimos a esta ecuación que usted ya conoce. Potencia igual a I cuadrado por R. Como la corriente inducida ya se conocía, solo le elevamos al cuadrado, multiplicamos por la resistencia y tenemos este resultado de aquí. Toda esa energía eléctrica es energía que ha perdido la barra y se ha convertido en energía eléctrica. Básicamente esa es la función de cualquier generador: convertir energía de un tipo, por ejemplo energía cinética, a energía eléctrica. Bien, comencemos analizando las fuerzas. Si esa barra se está moviendo, debe existir una fuerza mecánica que la mantiene en movimiento. ¿Por qué? Porque al convertirse la energía mecánica en energía eléctrica, aparece una fuerza magnética que intenta frenar a la barra. Ahí tenemos la dirección de las dos fuerzas. La fuerza mecánica, que se ha pintado en color negro, y la fuerza magnética en color amarillo. La fuerza magnética, vamos a explicar por qué tiene esa dirección. Por definición, cuando el campo B es uniforme, la fuerza magnética es I, L producto cruz B. Como la dirección de L es la misma dirección de la corriente, en la varilla L tiene la dirección hacia arriba, como se muestra en la figura, mientras que el campo B va hacia adentro. Cuando se realiza el producto cruz de L con B, el resultado es la fuerza magnética que está tratando de frenar a la barra. Esto tiene mucho sentido físico. Si la energía de movimiento de la barra se está convirtiendo en energía eléctrica, pues la barra debe de comenzar a detenerse. Para evitar que se detenga, debe aparecer una fuerza mecánica externa que hace trabajo sobre la barra y compensa justamente la energía perdida. Como las dos fuerzas están en equilibrio, esta ecuación de aquí, que es la sumatoria de fuerzas, igual a masa por aceleración, tiene una aceleración igual a cero. El sistema se mueve con velocidad constante. Y eso significa que la magnitud de las dos fuerzas es la misma. Como la fuerza magnética es igual a esto, la fuerza mecánica también tendría esa misma magnitud. Y la potencia, que se determina por medio de esta ecuación, me da este resultado. Justamente la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Si usted tiene dudas por qué la potencia se define como fuerza por velocidad, recuerde que trabajo es una integral de fuerza a lo largo de una distancia.
fuerza a lo largo de una distancia. Si en lugar de hacer esa integral, lo escribo como un diferencial de trabajo, tenemos que el diferencial de trabajo sería igual a fuerza por el diferencial de línea. Y si lo que quiero es una potencia, esa potencia sería el diferencial de trabajo con respecto al tiempo. Entonces dividimos aquí con respecto al tiempo y tendría fuerza punto un diferencial de línea entre un diferencial de tiempo. Diferencial de línea entre diferencial de tiempo es una velocidad. De ahí aparece esta ecuación. Muchas gracias por su atención.